tardes. Espero que hayáis tenido una buena mediodía aquí en esta franja horaria. Bueno, clausuramos las jornadas con Federico Infante, es psicoanalista, presidente de la Asociación Transpersonal Peruana, profesor de universidad, estudió filosofía o algo así, ¿no? En Alemania, Federico. Sí. Tiene experiencia clínica y además tienen me gustaría hacer mención a esto porque es muy interesante, tienen un boletín de eventos a nivel iberoamericano que es muy completo y que si os interesa todo este tema de lo transpersonal sería buenísimo que le echaseis un ojo porque ahí hay eventos de este ámbito que quizá os puedan interesar. Esta ponencia me parece que puede dar también respuesta a muchas de las preguntas que se han generado y que quizá no han salido hasta ahora, porque Federico tiene una gran experiencia a nivel de psicoterapia. Entonces creo que aquí podemos aprovechar también a hacer preguntas más concretas sobre todos estos procesos que pasamos y que atravesamos con el tema que nos atañe en las jornadas, ¿no? Que es en el proceso de atravesar o trascender este miedo que nos sobreviene. Entonces, bueno, recordar que tenéis el chat, que preferiblemente podéis hacer las preguntas durante la ponencia, pero yo estaré conectada todo el tiempo. Recordaros también lo del certificado, que no me canso de decirlo. Mandar el correo a la asociación, ¿vale? Podéis ver el correo de la asociación en la propia página web. Si no, ahora después lo pondré también por el chat para el certificado de asistencia. Yo creo que queda todo dicho. Federico, si quieres añadir algo más, si no empezamos con tu ponencia, ¿vale? Que parece que pinta muy bien y parece que es muy interesante, sobre todo para los que nos dedicamos al tema de la psicoterapia. Muchas gracias, Federico. Gracias, Laura. Gracias a todos y a todas por participar en estas jornadas. Felicitarlos por la organización de estas jornadas y la continuidad que tienen año a año, ¿no? Ya que ha mencionado el boletín mensual virtual de la Asociación Transpersonal del Perú, ya tiene 4 años saliendo mensualmente y lo que intentamos es compartir las experiencias transpersonales que se dan en el mundo, particularmente en el Perú y América Latina, pero sí nos interesa promover este espacio a nivel mundial, ¿no? Y si desean suscribirse al boletín, bueno, entrando a la página web de la Asociación Transpersonal del Perú van a encontrar la manera de hacerlo. Bueno, voy a entrar entonces a la ponencia, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el PowerPoint que he preparado. Como es un análisis cualitativo, hay mucho texto porque vamos a analizar una bitácora que ha escrito un paciente durante 28 días. Entonces se requiere como que revisar el contenido y por eso que el PowerPoint que les voy a compartir no es muy amigable porque tiene mucho texto, pero es el material cualitativo que nos va a permitir conocer más a fondo qué es lo que está pasando con la persona y cómo está procesando estos 28 días de transformación de su personalidad y de su mundo interior. Así que les voy a pedir un poco de paciencia por la cantidad de texto, ya que no es precisamente muy pedagógico que digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y lo que corresponde para que tengan la información más acabada posible, ¿no? Yo, la verdad, como no manejo muy bien el Skype, puede ser que no vean mi rostro, pero sí vean el contenido y eso es lo importante y puedan escuchar muy bien mi voz y podamos avanzar, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es un análisis cualitativo de bitácora de un paciente que menciona que tiene miedo a la soledad, ¿no? Es un estudio de caso de una persona de Perú, ¿no?
El modelo de intervención que nosotros hemos desarrollado de manera institucional en una institución que se llama Microhuasca es tomas de microdosis de plantas maestras cada 3 días, un 10% de una dosis ceremonial, lo que normalmente es una dosis ceremonial, un trabajo personal de introspección de la persona, del paciente, un acompañamiento por parte del facilitador o terapeuta y la herramienta transversal que es la bitácora. Y lo que vamos a nosotros a analizar y evaluar es la bitácora y cómo la persona ha ido evolucionando a través de lo que ha ido compartiendo en esta bitácora, de sus vivencias y sus procesos de acompañamiento terapéutico que ha tenido, ¿no? El marco teórico de este abordaje se inspira en el trabajo de James Fadiman, que en el 2011 desarrolló un protocolo de un día de toma y 2 de descanso de plantas maestras. Thomas Anderson y Roten Petrancan del 2019, Vince Polito y Richard Stevenson 2019, y los modelos de salud holística de Richard Evers de 1984 y Stephen Hawkes del 2004, ¿no? Sobre psicología transpersonal. Y se van a evaluar variables cuantitativas y variables cualitativas. Ese es el enfoque. Nosotros, a partir de lo que desarrolló James Fadiman, este protocolo, nosotros hemos adaptado para evaluar durante 28 días 14 variables, ¿no? Que la persona va manifestando en la bitácora el avance, cómo le va yendo, ¿no? La primera es ánimo, me siento animado y de buen humor. 2, foco, logro dirigir mi atención completamente a las tareas que realizo. 3, creatividad, puedo ver las cosas o resolver problemas de forma ingeniosa. 4, autoeficacia, tengo y confío en mis capacidades para hacer frente a las cosas. 5, energía, me he sentido activo y con vigor. 6, habilidades sociales, me va bien relacionándome con otros. 7, capacidad cognitiva, me siento inteligente y analítico. 8, tranquilidad, me siento en calma y relajado. 9, calidad de sueño, me despierto sintiéndome fresco y descansado. 10, contemplación, me detengo a apreciar más las cosas. 11, amabilidad, trato a los demás con consideración. 12, autoconocimiento, me conozco, me acepto, me perdono. 13, conexión, tengo una sensación de estar conectado con todo. Y 14, espiritualidad, que tiene que ver con visión, entendimiento de uno mismo y de la realidad. Entonces, estas 14 variables nosotros las hemos agrupado en 4 dimensiones, ¿no? La dimensión física, emocional, cognitiva y espiritual, y consideramos que con estas 14 variables, dentro de estas 4 dimensiones, abarcamos todas las esferas de la vida de la persona, ¿no? En la dimensión física, en amarillo, está calidad de sueño y energía. En la dimensión emocional está ánimo, autoeficacia, habilidades sociales, amabilidad, tranquilidad. La dimensión cognitiva abarca 4 variables: foco, creatividad, capacidad cognitiva, autoconocimiento. Y la dimensión espiritual, contemplación, conexión y espiritualidad, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de estudio, que es el caso de estudio número 10 de la paciente Ana, con fecha de nacimiento 31 de enero de 1986, de sexo femenino, 34 años, soltera, sin hijos, que tuvo un periodo de 28 días de llenar la bitácora desde el 21 de agosto hasta mediados de septiembre. Y elegimos esta bitácora porque la intención que ella tenía estos 28 días era superar el miedo a la soledad, ¿no? El año pasado hemos estado supervisando 51 personas que han llenado 51 bitácoras. Y la ventaja del caso de Ana, o el caso 10, la 10ª bitácora, era porque trataba el tema del miedo a la soledad,
Y además porque era una bitácora que había sido llenada con cierta consistencia, porque obviamente no todos a veces llenan la información como debe ser, digamos, ¿no? Al inicio del tratamiento, la persona tiene que llenar una línea de base, ¿sí? Y en el caso de Ana, de las 14 variables se le pidió que ella priorizara 3, ¿no? Ahora, sí quiero comentarles que para llenar esta bitácora de las 14 variables, se desarrolló una escala de Likert que iba de 0 a 5. 0 tenía un puntaje de nada y 5 de muy alto. Y agregamos una escala número 6, que era muy negativo, ¿no? Entonces, acá aparece las 3 variables que ella quiere trabajar y mejorar en su primer mes de tratamiento. La número 1, buen estado de ánimo, la variable número 1, que se refiere a me siento animado y de buen humor, que ella pone que tiene en baja medida y tiene un puntaje de 2, ¿no? La variable número 5, energía, que se refiere a me he sentido activo y con vigor, y que tiene una mediana medida, un puntaje de 3, y la número 9, calidad de sueño, me despierto sintiéndome fresco y descansado, que tiene muy baja medida, un puntaje de 1, ¿no? Al finalizar la exposición vamos a evaluar esta línea base para ver qué cosas ha logrado y qué cosas no ha conseguido, ¿no? Ese es el sentido de esta presentación. Y luego de hábitos, ella tenía que elegir una lista de 12 hábitos diferentes que podía mejorar y seleccionó 4. Hago ejercicios físicos, donde el puntaje era 0, no hacía en absoluto. Realizo prácticas artísticas, también tenía un puntaje de 0, porque no hacía nada de esto. Y realizo otras prácticas de actividad intelectual, también nada, y por eso tenía puntaje 0. Y luego organizo bien mi tiempo, y esto estaba en muy baja medida con puntaje 1. ¿Cuáles son las motivaciones para participar en el proyecto Microhuasca? Había 19 opciones, eligió 5, ¿no? Para sanar una condición de salud física, para curar trauma o abuso de mi infancia, para obtener claridad sobre mi propósito o dirección, por una sensación de ser llamado por sueños o situaciones que sincronizan, y obtener conocimiento sobre mí mismo o partes de mi vida. Bueno, entonces de esta línea de base, terminando, vamos a volver a ella para ver que se ha avanzado. Pero la línea de base no termina ahí. Había también estas preguntas, ¿no? ¿A qué aspiras en este mes? Mejorar la calidad de sueño, era una de sus aspiraciones. Hacer ejercicio, mejorar salud, que está en concordancia estas dos con sus hábitos. 3, en las relaciones personales, desarrollar confianza, transparencia, amor y lealtad. 4, aprender más sobre mí, seguir descubriendo y sanando. 5, deseo poder descansar, tirarme a descansar, relajarme, pues el trabajo es pesado, incluso los fines de semana, sin horario. 6, sentir que el trabajo no es tan pesado, cargado, me gusta lo que hago, pero quiero sentir ese disfrute. Como ustedes ven, acá hay dos preguntas o aspiraciones, las 5 y las 6, que tiene que ver con el exceso de trabajo que tiene. Pareciera, es la hipótesis que manejamos, que en el mundo laboral está con un fuerte estrés laboral, ¿no? Y que eso estaría afectando incluso la calidad de su sueño, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante en la bitácora, en varias oportunidades menciona ella que se despierta cansada, que no logra descansar totalmente como desea, ¿no? Y que más bien cuando hace siestas, sí logra recuperar sus energías. Bueno, vamos a analizar las 4 semanas. Empezamos con el análisis semanal de la bitácora número 1, perdón, de la primera semana. Y ahí encontramos que un elemento presente es la sensación de cansancio y agotamiento que ha sentido desde el inicio de la semana. El día 4, por ejemplo, esto pone necesito descanso en extremo negativo, puntaje 6. En las variables de
que tiene que ver con sueño, con reposo, pone el puntaje más alto, que es negativo, el 6. Y cuando llena la bitácora pone no he tenido ganas de nada. También se queja de no tener buena calidad de sueño los 2 primeros días. Se ha permitido hacer siestas en 2 oportunidades. Y presenta varios síntomas físicos en distintos días. Problemas gastrointestinales, náuseas, frío, dolor de cabeza, que pueden estar asociados al inicio de la microdosis, pero también a síntomas somáticos de el malestar, de estrés laboral, ¿no? A partir del día 5 y los días 6 y 7, ya comienza a reportar que tiene la sensación de disfrute, alegría, energía y buenas relaciones con la familia y amigos. En la bitácora del día 5 pone, he podido disfrutar de mi día realizando varias actividades, apoyando en temas a mi papi, desarrollo activo de mis labores de trabajo, interacción con los que me rodean considerablemente buena, interacción con amistades, ¿no? Entonces acá está el término de disfrute, que tiene que ver con una emoción positiva, también buenas relaciones e interacción con amistades, lo cual también es una buena señal porque uno de sus temores o intenciones, no nos olvidemos, era miedo a la soledad, ¿no? En el día 6 pone desperté alegre, feliz, en modo disfrute con mi familia, ¿no? Bueno, una palabra en su vocabulario que va a estar frecuente cuando se siente bien es la palabra disfrute, disfrutar, ¿no? Que tiene que ver con emociones positivas. Y esto acá vemos también, como pasa en el día 5, la importancia de la relación con la familia, que la valora bastante, ¿no? Y se siente bien porque disfruta con su familia. En el día 7 pone, disfruté con todas las actividades que realicé durante el día, a pesar de que hubo un tema laboral que generó una molestia, pero solté rápido y seguí con la energía que inicié el día. Bueno, entonces esta sensación de disfrute viene acompañada con una capacidad que tiene que ver con la inteligencia emocional que tenemos los seres humanos, de no quedarnos fijados en una actividad en concreto cuando ésta tiene efectos negativos, la deja pasar, aunque tal vez no la solucione, pero la pone al costado y sigue con su buena energía del día. Hay una subida constante en el puntaje de las variables. El día 7, 10 variables con puntaje 5, que es en muy alta medida, ¿no? De las 14 variables. Entonces, acá estamos viendo que comienza el día con algunas sensaciones negativas, sobre todo corporales, físicas de cansancio hasta el día 4 y que se nota una mejoría marcada en el día 5, 6 y 7 que tiene que ver con la sensación de disfrutar, ¿no? Sus relaciones personales y su mejora en su mundo laboral. Cuando pasamos ya a la segunda semana, eh, ahí vemos que varios días reporta despertarse cansada, el día 9 y el día 13, y otros días más bien con energía, los días 8, 11, 12 y 14, ¿no? Entonces, cansada, tiene un componente físico fuerte, también menciona que está contenta en términos emocionales y con energía en términos físicos, entonces vamos a ver que hay una cuestión ambivalente, ¿sí? Que no logra estabilizar su energía de una manera armónica. Unos días puede empezar el día cansada y continúa así durante el día, otros días puede empezar como activada, energetizada, contenta, pero no hay, podríamos ver que como que hay un comportamiento voluble, ¿no? Y por otro lado también, aunque no sé si está en esta, ¿sí? Ya. Un momentito, estamos intentando solucionar esos problemas técnicos que había con el PowerPoint de Federico. A ver si podemos verlo de nuevo como tal. A ver si lo pongo ahora, ¿se ve?
Sí, ¿está bien ahí entonces? Sí. La pongo en alta. Ah, ya, ya. Eh, pongo entonces, ¿se sigue viendo? ¿Está bien? Ah, ya, 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 ya. Esto, ya. De repente lo que tengo que hacer es compartir con el cursor y no con el mouse y no con el cursor. Puede ser eso también. Esto, bueno, como les decía, eran 14 variables. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque ya se lo Federico, dije. de todas formas se Sí, te ha escuchado, ¿vale? O sea, lo que ya, falta es ya. que visualicemos un poco las Sí, diapositivas. sí, sí, sí. Entonces lo voy a hacer un poco rápido. Lo que les comentaba eran 14 variables que en 4 dimensiones, acá están, ¿sí? La física tiene 2, la emocional tiene 5, la cognitiva tiene 4 y la espiritual tiene 3, ¿no? Y acá era el caso de estudio número 10, que era el caso de Ana, que su intención era superar o disminuir el miedo a la soledad, ¿no? Una mujer de 34 años, ¿sí? Y en la línea de base habíamos encontrado que había 3 variables que ella quería mejorar en el primer mes de las 14. Mejorar buen estado de ánimo, energía y calidad de sueño, ¿no? Y en los hábitos, hacer ejercicios, prácticas artísticas, creatividad intelectual y organizar mejor su tiempo. Y entre las motivaciones estaba sanar una condición de salud física, curar un trauma o abuso en la infancia, obtener claridad sobre su propósito de vida, digamos, o dirección, tener por una sensación de ser llamada por sueños o situaciones que sincronizan y obtener conocimiento sobre sí misma o partes de su vida. Y continuamos con la línea de base que esto esperaba, su aspiración este mes era mejorar la calidad de sueño, hacer ejercicios, mejorar salud. En las relaciones personales, desarrollar confianza, transparencia, amor y lealtad. Y la número 4, aprender más sobre mí, seguir descubriendo y sanando. 5, deseo poder descansar, tirarme a descansar, relajarme, pues el trabajo es pesado, incluso los fines de semana sin horario. Y sentir que el trabajo no es tan pesado, cargado. Me gusta lo que hago, pero quiero sentir ese disfrute. Bueno, y ahí pasamos a la primera semana, al análisis semanal de la bitácora primera semana, y donde encontramos que un elemento presente era el cansancio y el agotamiento al comienzo de la semana hasta el día 4, y a partir del día 5, 6 y 7 comienza a mencionar que ya hay un poco más de disfrute y alegría en la vida y relación con las amistades, con los amigos. Esto, y cuando le genera el trabajo algún malestar, lo suelta y continúa, ¿no? Y en el día 7 encontramos que 10 de las 14 variables tienen un puntaje de muy alta medida, ¿no? Por primera vez encontramos un puntaje alto. Y en el caso de la segunda semana, que creo que acá es donde me había quedado, ahí encontramos como información mixta, ¿no? Por un lado, se despertaba cansada 2 días y tenía 4 días donde más bien decía que estaba con buena energía. Entonces, estaba como inestable, vamos a decirlo así, en esta perspectiva, ¿no? Bueno, ahí podríamos agregar, a partir del 12º día aumentan los insights. Yo creo que esto es lo más importante de esta segunda semana, ¿no? El día 12 escribe en su bitácora: he apreciado las cosas que me pasan, las interacciones con los otros, desde un lado más de escucharlos, de verlos como seres espirituales, disfrutar cada instante con mi familia. Entonces acá, en este reporte del día 12, encontramos que hay 3 dimensiones en una sola oración que se están activando: la cognitiva, la espiritual y la emocional. La cognitiva por esa capacidad de escucha, la espiritual
por esta manera diferente de ver a las personas también como seres espirituales, y el emocional por el tema del disfrute con la familia. Entonces, a mí lo que me llama la atención, entre otras cosas, por supuesto, es que hay una unidad entre lo cognitivo, lo espiritual y lo emocional. No son estancos separados, sino que están como conectados entre sí. En el día 13 menciona, cuando estoy en ese estado de cansancio, a diferencia de antes, me ponía de mal humor cuando estaba con sueño. Ahora siento que todo pasa lento y es como que mi escucha se amplía. Y cuando escucho lo que sea que me digan, siempre lo veo de otra forma, no con la carga que lo ven los que me rodean. Entonces acá vemos un reencuadre cognitivo, ¿no? Porque sigue escuchando lo mismo, pero ya lo escuchas de otra manera, digamos, vamos a considerarlo menos tensa, menos invasiva o que le genere malestar, y además que amplía su capacidad de escucha y, claro, ella pone que se pone lenta, pero yo creo que se pone en una actitud de apertura, ¿no? En una escucha activa. Y todo esto está influyendo en que su mal humor se modifique, ¿no? Ya no se presente mal humor porque percibe las cosas de una manera diferente, los mismos hechos, ¿no? En el día 14 menciona, me he sentido con mis sentidos más sensibles, he estado enfocado en solucionar los temas de trabajo, los cuales han ido fluyendo y llegando a mi objetivo, ¿no? Entonces ahí encontramos apertura sensorial, lo cual le permite ver las cosas de una manera más amplia. Foco es el punto número 2 de las variables, que tiene que ver con concentración, con lo que se hace, y armonía, ¿no? Porque cuando dice que está fluyendo en su meta es porque hay un nivel de armonía, ¿no? Pasamos a la semana número 3. En la semana número 3 la he dividido en 2 diapositivas, porque de mi punto de vista es la semana más rica en términos de insights, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos parece valioso de este abordaje que estamos haciendo, no solamente es porque una triada, porque hay un acompañamiento terapéutico, un facilitador, la introspección de la persona y lo que puede ser las microdosis, sino porque todo esto lleva a que los participantes tengan insights. Lo valioso es que los insights permiten cambios, son revelaciones y cambios profundos y repentinos muchas veces, o fruto de procesos largos o medianos o cortos, pero que le llevan a la persona a modificar de raíz algunos aspectos de su vida, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que todos los 7 días de semana ha habido insights, y si no ha habido insight, ha habido algo positivo que reportar, ¿no? Porque vamos a ver un día que no necesariamente es un insight, pero sí es una información positiva de afrontamiento del día, ¿no? El día 15 dice, inicié el día ajetreada y pasaron sucesos de los cuales me hacían mirar y ver que muchas veces por poner primero a los otros, cambio mis decisiones, que a las finales terminan siendo frustraciones, que usualmente terminaba acusando a los otros de culpables. Pero esta vez paré, me vi y me di cuenta de que era responsable y empecé a analizarme. Y lo que en el momento era una molestia bajó siendo un aprendizaje. Bueno, acá nos podríamos detener toda la hora, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Y acá en qué encontramos una introspección de volver a su centro, ¿no? Porque ella se analiza a sí misma, se ubica en cómo ella está vivenciando y viendo las cosas, percibiéndolas desde el punto de vista cognitivo y emocional, y por otro lado reconoce el mecanismo de defensa de la proyección, es decir, que ella está proyectando en los otros sus temas, sus malestares, y que todo eso le está generando una frustración. Es decir, el vivir en función de otros y que no se dé su voluntad, al final lo que está produciendo es frustración, rabia, molestia, ¿no? Y al darse cuenta de todo esto, la sensación de malestar y de molestia desaparece o disminuye y se convierte en un aprendizaje, ¿no? Entonces, acá vamos encontrando una segunda manera de abordar diciendo, oye,
hay algo que no me gusta, que me produce molestia. Entonces nos está dando indicio de que tal vez tiene relaciones, hay veces, en algunas ocasiones, un poco conflictivas con la gente, ¿no? Y que está aprendiendo a superarlas por estos insights que tiene. Día 16. He sentido mucha paz dentro de mí todo el día, a pesar de que ha sido un día agitado y con mucho trabajo, pero me he mantenido muy calmada y sintiendo cansancio, lucha con las ganas de querer ir a dormir. Bueno, hay control de impulsos, ¿no? Porque ha estado con paz interior, hay seguridad interior porque hay como que tranquilidad, y también esto reconocimiento que el cansancio está presente, ¿no? Que ya hemos visto en la primera semana sobre todo. En el día 17 pone en su bitácora, en la tarde me dio un terrible dolor de cabeza. Me he dado cuenta de que cuando me siento cansada me da dolor de cabeza y me calma acostándome a dormir. No suelo tener dolores de cabeza, pues es como que mi identificador de que necesito tomarme una pausa y parar. Acá encontramos una introspección de conexión con su cuerpo. Y acá quiero recordarles la primera semana que del día 1 a 4 tenía malestares físicos, entre ellos mencionaba el dolor de cabeza. Ya en el día 17 logro identificar que sí, que tiene dolor de cabeza, pero que hay una causa que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con que necesita dormir, con que necesita descansar. Entonces encuentro una respuesta a un síntoma somático en un problema psicológico, ¿no? O de estrés laboral o de estrés o cansancio crónico que tiene. Y en el día 18 vemos que dice, inicio con buena energía en la mañana, pero durante la tarde siento un tremendo bajón de energías, siento contractura en mi columna, así que me puse a meditar un momento y bajó el malestar un poco, me doy cuenta que necesito tomarme una pausa, hay momentos que estoy tan saturada de trabajo que me exijo y ahora mi cuerpo me pide que baje un poco. Entonces, igual, al siguiente día vuelve a tener una introspección de conexión con su cuerpo, ¿no? Que está también ahí presente. Y que son dos insights asociados que le permiten darse cuenta por qué es que tiene tal vez siempre cansancio y por qué tiene un sueño poco tranquilo, ¿no? Bueno, continuamos en esta diapositiva con la tercera semana. En el día 19 pone, siento bastante apertura con el tema espiritual, ver a las personas y entenderlas desde ese sentir. Desperté con ganas de disfrutar y pasar el tiempo con mi familia, hacer ejercicios. Usualmente llegué el fin de semana y solo quiero descansar. Entonces acá vemos una apertura del canal espiritual, ¿no? Tratar de ver la dimensión espiritual en las personas que están cerca de ella, pero no desde un punto de vista cognitivo, sino de sentirlo, ¿no? Y la emoción del disfrute. Como tiene cansancio crónico por el estrés laboral, se dedicaba los fines de semana a dormir y ahora lo modifica por disfrutar el fin de semana con su familia. Entonces acá estamos encontrando que ya poco a poco este miedo a la soledad va encontrando una respuesta en esta reconexión con su familia, sus amigos y sus colegas de trabajo. En el día 20 estoy sintiendo cambios en mi forma de escuchar y sobre todo la emoción en la recepción es distinta. Disfrutar el día, hice actividades que me generaban solo relajo y disfrute. Entonces encontramos una escucha receptiva diferente porque ha cambiado su forma de escuchar y ya no hay esas emociones que podríamos llamar negativas de la información o el mensaje que recibe, sino que lo recibe como es una interpretación que hago de una manera neutra o positiva. Y luego está este tema del disfrute, ¿no? De la posibilidad de permitirse gozar la vida, cosa que hasta antes no se permitía. El día 21 pone, he iniciado mi día activa y lo que más me gustó es haber continuado con esa energía hasta la hora de ir a dormir, lo que me ayudó a avanzar con todo lo planificado en mis labores durante el día. Bueno, acá no necesariamente es un insight, pero sí es digamos, un feedback de algo positivo que está sucediendo. Hay energía presente, ¿no? Actividad de la variable energía y la planificación de sus labores, que era uno de los temas que quería ella mejorar, que era organizar su tiempo, ¿no?
Organizar el tiempo es una de las características que tiene que ver con la planificación. Y luego pasamos a la última semana, al análisis semanal de la bitácora de la cuarta semana. Ahí encontramos que tiene días que se despierte buen ánimo, los días 22, 23, 26 y 27 ya aumentan, son 4, y otros días que más bien se despierta cansada o agotada, que son 3. Entonces, lo que acá encontramos es que no logra estabilizar y armonizar sus energías y su sueño reparador. Está terminando ya el 28, es el último día, no logra mejorar en este aspecto, ¿no? Pero en esta semana presenta 2 días con variables muy altas. El día 2 con 13 variables muy altas y el día 4 con 11 variables muy altas. Entonces encontramos que hay momentos donde de las 14 variables, en muy altas se encuentran 13 o 11, que son casi la mayoría, ¿no? Ha mantenido los procesos de insights. El día 24 pone, estoy siendo más consciente de lo que me sucede. Hay una mejora en el manejo de las emociones que le da mayor seguridad y confianza en ella, disminuye sus temores y una perspectiva diferente de la soledad y la compañía. El día 3 pone, estoy tomando conciencia de lo que me sucede y de cómo manejar mis emociones a fin de que no me haga daño, se convierta en enfermedades. Entonces, bueno, no es el día 3, perdón, es el día 25, ¿no? Ahí hay un error. En esta diapositiva, lo que dice acá es que está reformulando su manera de procesar sus emociones y está encontrando una correlación de las emociones con algunas enfermedades físicas que pudiera tener o síntomas físicos, ¿no? Y están tomando conciencia que manejando de una manera diferente sus emociones mejora organísmicamente en su totalidad. Más espiritual, el día 23, he sentido bastante confianza en mí y a la vez sentirme protegida desde una forma espiritual, la cual me ha generado tranquilidad, ¿no? Entonces, aumenta la confianza, la seguridad en ella, la autoestima, se siente protegida. El plano espiritual le da una dimensión de protección y esto le transmite tranquilidad. El día 25 dice, estoy sintiendo mayor conexión con la trascendencia, hace que me sienta segura, cuidada y en apertura con los demás. Esta conexión con la trascendencia, que lo vamos a asociar con la dimensión espiritual, le da seguridad, le hace sentirse cuidada. Arriba había mencionado estos 2 días antes, protegida, y tiene que ver con la apertura con los demás. Es decir, para ella la apertura a la espiritualidad no la lleva a un aislamiento o a un ensimismamiento en ella, sino a conectarse con las personas. Cuando terminan las semanas, los participantes, en este caso Ana, cada semana hace un resumen de las conclusiones de la semana. En esta cuarta semana pone como una de sus conclusiones: he incrementado mi manera de ver las cosas de una forma más espiritual. Bueno, con eso terminamos el análisis de la semana, de la bitácora semana por semana. Y ahora vamos a ver dos dimensiones, la dimensión emocional y la dimensión espiritual, donde notamos estos cambios significativos, ¿no? En la dimensión emocional habíamos visto que tenía 5 variables y acá están las respuestas que daban en la escala de Likert a las variables, y vemos que hay una subida en la dimensión emocional desde el primer día hasta el día 28 en los días de proceso, ¿no? Y esto se correlaciona con alguna información que da y que hemos seleccionado acá sobre la dimensión emocional, y hemos puesto la escucha activa, ¿no? Obviamente esto también está presente para que haya escucha activa la dimensión cognitiva, ¿no? Y acá quería mencionarles estos 6 días donde encontramos una modificación en su manera de escuchar a los demás y por lo tanto de relacionarse con los demás. El día 12 dice, he apreciado las cosas que me pasan, las interacciones con los otros, desde un lado más de escucharlos, de verlos como seres espirituales, disfrutar cada instante con mi familia.
El día 13 pone, cuando estoy en ese estado de cansancio, a diferencia de antes, me ponía de mal humor cuando estaba con sueño, ahora siento que todo pasa lento y es como que mi escucha se amplía y cuando escucho lo que sea que me digan, siempre lo veo de otra forma, no con la carga, perdón, que lo ven los que me rodean. El día 20 pone, estoy sintiendo cambios en mi forma de escuchar y sobre todo la emoción en la recepción es distinta. Y el día 22 pone, estoy logrando identificar la conexión de las personas con la energía que le pongo a mi comunicación. Estaba activa, parada desde una escucha distinta del otro, evidenciando cómo desde la energía que yo considero recibir y cómo la quiero recibir. Y el día 23 pone, me he dado cuenta de que soy capaz de generar desde cómo me siento y permito que los otros lleguen a mí. Y el día 26 pone, he cambiado la forma de ver y escuchar a los demás. Me permití relajarme y hacer las cosas con paciencia a un ritmo bajo, sin correr, no quería sentirme agotada. Miren, de estos 6 días donde el tema de la escucha está presente en la segunda semana y en la tercera y en la cuarta, pero vemos que en los últimos días, 20, 22, 23, 26, se acentúa o se desarrolla más esta capacidad de escucha activa, ¿no? Y yo me quisiera detener en el día 23 y 26, porque ella ahí dice, me he dado cuenta que soy capaz de generar. O sea, ella se ha dado cuenta que puede tener un rol activo en este proceso de escucha para generar cambios en su relación con los demás. Y en el día 26 dice, he cambiado la forma de ver y escuchar a los demás. Entonces, el escuchar de una manera diferente los hace que los perciba de otra manera y obviamente se dé cuenta de que puede tener una relación a partir de la escucha activa, una relación cualitativamente superior con las personas. En la misma línea de de la dimensión emocional, he querido separar otros viñetas sobre emociones positivas que ha ido planteando, en este caso ya en 7 días, ¿no? El día 5 ya dice, he estado con bastante energía, con buen ánimo y realicé mis actividades con esa energía, sentí que todo era rápido, que el tiempo corría a mi ritmo, he podido disfrutar de mi día realizando varias actividades, apoyo en temas a mi papi, desarrollo activo de mi labor de trabajo, interacción con los que me rodean considerablemente buena, interacción con amistades. El día 7 pone, disfruté con todas las actividades que realicé durante el día, a pesar de que hubo un tema laboral que generó una molestia, pero solté rápido y seguí con la energía que inicié el día. Y el día 19 pone, desperté con ganas de disfrutar y pasar el tiempo con mi familia, hacer ejercicios, usualmente llega el fin de semana y solo quiero descansar. El 20 pone disfrutar el día, hice actividades que me generaban solo relajo y disfrute. El 24 estoy siendo más consciente de lo que me sucede, estoy tomando conciencia de lo que me sucede, de cómo manejar mis emociones a fin de que no me haga daño, se convierte en enfermedades. El 25 pone, a pesar de tener bastante carga laboral, como la he venido teniendo, ahora siento disfrutar y amar mi trabajo. Ya no siento fastidio ni molestia, y al verlo de una manera distinta me agota menos y genera menos llamada de atención. Fíjense que este día 25 ya es la respuesta a la pregunta 5 y 6 que se había planteado en la bitácora, en la línea de base al comienzo, sobre qué es lo que quería ella mejorar en su mundo laboral, ¿no? Y lo está haciendo cambiando su percepción de la realidad. Y el día 27 dice, siento que manejo mis emociones de una forma distinta. Y claro, esto es casi una conclusión de lo que ha puesto en los días anteriores, ¿no? Bueno, de ahí queremos ver la dimensión espiritual. Acá vemos también la dimensión espiritual, como se acordarán, tenía 3 variables y acá las respuestas a las 3 variables en la escala Likert daban distintos puntajes, pero vemos como una subida, ¿no? En general, de la dimensión espiritual en la escala en las variables con la escala Likert. Y acá vamos a ver estos 5 menciones que hace Ana en su bitácora en 5 días sobre cosas que tienen que ver con la dimensión espiritual. En el día 12 pone, he apreciado las cosas que me pasan,
las interacciones con los otros, desde un lado más de escucharlos, de verlos como seres espirituales, disfrutar cada instante con mi familia. El día 16 pone, me he sentido tranquila todo el día, he sentido mucha paz dentro de mí todo el día, a pesar de que ha sido un día agitado y con mucho trabajo, pero me he mantenido muy calmada y sintiendo cansancio, lucho con las ganas de querer ir a dormir. Claro, acá hay una presencia de la espiritualidad, digamos, sutil, ¿no? Más bien encontramos la verdadera tranquilidad, pero igual he querido mencionarla porque paz interior tiene una dimensión que ver con contemplación y con espiritualidad en general. El día 19 dice, siento bastante apertura con el tema espiritual, ver a las personas y entenderlas desde ese sentido. Desperté con ganas de disfrutar y pasar el tiempo con mi familia, hacer ejercicios. Usualmente llega el fin de semana y solo quiero descansar. El día 23 pone, me he dado cuenta de que soy capaz de generar desde cómo me siento y permito que los otros lleguen a mí. He sentido bastante confianza en mí y a la vez sentirme protegida de una forma espiritual, la cual me ha generado tranquilidad. Y el día 25 pone, estoy sintiendo mayor conexión con la trascendencia, hace que me sienta segura, cuidada y en espera y apertura, con los demás, a pesar de tener bastante carga laboral, como la he venido teniendo, ahora siento disfrutar y amar mi trabajo. Ya no siento fastidio ni molestia y el verlo de una manera distinta me agota menos y genera menos llamada de atención. Y las conclusiones de esta última semana, en la cuarta semana, son: he incrementado mi manera de ver las cosas de una forma más espiritual. Y fíjense que en ninguna parte de la línea de base ella menciona la dimensión espiritual como uno de sus objetivos o sus metas. Pero esto aparece como uno de los grandes logros o resultados que ella va teniendo, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, vamos a regresar a la línea base y a la gran pregunta, la intención, miedo a la soledad. ¿Ha logrado esta meta? Bueno, en ningún momento menciona que el miedo a la soledad ha disminuido, pero encontramos claves indirectas de que eso sí se está dando. Por el lado emocional, que la escucha activa le permite relacionarse de una mejor manera con las personas, la manifestación de emociones positivas también, y encontramos de que ha mejorado su relación en su mundo laboral, ya no le llaman tanto la atención su jefe, disfruta más del trabajo, tiene mejores relaciones con su familia, ha ampliado su mirada a las personas como seres espirituales, lo cual le da otra perspectiva de las cosas. Entonces, por lo tanto, si bien no dice que ha resuelto el tema de soledad, nosotros creemos que con el desarrollo de su inteligencia emocional, de su dimensión de espiritualidad, esto en general está alcanzando este logro, ¿no? Cuando ella menciona que desea trabajar 3 variables, buen estado de ánimo, creemos que el logro es mediano. Hay avances, hemos visto en estos dos dimensiones de la escucha activa y las emociones positivas, pero no es tampoco que sea un nivel alto. En lo que es energía, también pensamos que el logro es mediano, se mantiene ese nivel porque está entorpecido por el tema de la calidad de sueño, que no lo logra mejorar, ¿no? El logro es bajo ahí. En el caso de los hábitos, no hay un logro alto en ejercicio, ni en prácticas artísticas, ni en creatividad intelectual. En organización de su tiempo, el logro es mediano porque solamente hay 1 o 2 reportes que logra organizar o planificar su día bien. Y en motivaciones para la microvasca, no necesariamente encontramos una mejora en su condición de salud física, tampoco reporta que haya curado traumas o abusos de su infancia, pero sí encontramos que hay un logro alto para obtener claridad sobre mi propósito de dirección, porque como va cambiando su foco y va incorporando la dimensión espiritual y desarrollando la dimensión emocional, obviamente eso le permite alcanzar propósitos más altruistas y alturados en su vida.
Y por último, en el penúltimo, por el número 4, por una sensación de ser llamado por sueños o situaciones que sincronizan. Acá sí mencionamos un logro alto porque en el día 12 ella pone, me he sentido bien activa, he tenido un sueño enfocado en sexto sentido, pues lo usual era tener miedo cuando me pasaban esas conexiones, pero he sentido tan fuerte es como poder afrontar y no correr. Entonces ella había puesto que quería superar los temores a tener sueños o sensaciones desagradables en los sueños, y acá en el día 12 menciona un sueño premonitorio de sexto sentido y que esto no le produce esa sensación de sueño. Entonces sí consideramos que en este punto 4 había un logro, ¿no? En el punto 5, obtener conocimiento sobre mí mismo o parte de mi vida, creo que sí es un logro alto porque ha logrado modificar sus relaciones con las personas y armonizarse en los planos espiritual y emocional. Con respecto a estas 6 preguntas, en el primer mes mejorar la calidad de sueño, no lo ha logrado. Hacer ejercicio, mejorar la salud tampoco. En las relaciones personales, desarrollar confianza, transparencia, amor y lealtad, sí creemos que es alto, porque atestigua de que ha mejorado sus relaciones con amistades, mundo laboral y familia. Aprender más sobre mí, seguir descubriendo y sanando, muy alto estamos poniendo porque hay muchos insights. Que desea poder descansar, tirarse a descansar, relajarse, pues el trabajo es pesado, incluso los fines de semana sin horario, es mediano porque en algunos días logra descansar, pero otros no. Y sentir que el trabajo no es tan pesado, cargado, me gusta lo que hago, pero quiero sentir ese disfrute. Ponemos alto porque sí menciona que eso es algo que ha logrado alcanzar, ¿no? Ahora, desde ya nuestro punto de vista subjetivo, sí creemos que se han dado algunos resultados principales. Nos parece que hay un desarrollo importante en estos 28 días de su inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene, como ustedes saben, 5 competencias. ¿Ha aumentado su autoconocimiento? Sí, bastante, ¿no? Sobre todo en cómo maneja, por ejemplo, el mecanismo de defensa de la proyección, o cómo escucha a los demás y cómo modula su energía para llegar a los demás. Autorregulación también. Ha logrado calmarse, ponerse a activar su yo observador y regular sus emociones. Desarrollar la escucha activa en gran medida. La empatía también, ¿no? Al ver a las otras personas como seres espirituales. Y también al poner percibir la comunicación de los demás de una manera diferente. Y habilidades sociales también. Obviamente se ha dado una mejora en su relación con sus amigos, colegas y familia. Las emociones positivas también se han activado en buena medida, ya hemos visto una diapositiva con eso, y lo que a los psicólogos transpersonales en particular nos parece algo simpático es que haya aflorado esa dimensión espiritual de manera natural en ella y que haya logrado florecer y que esté permitiéndole crecer como ser humano, ¿no? Bueno, estos son mis datos por si desea mantener alguna comunicación. Esta es la página web de la institución con la cual estamos trabajando estos proyectos. Y volvería entonces a la comunicación con ustedes para lo que son las preguntas. Sí, Federico. Sí, más bien disculpar por haber hablado tan rápido y atropelladamente, pero había tanta información que compartir. Sí, no te preocupes. Bueno. A ver, un segundo. Me parece que tienes que compartir tu imagen o volver a encender o quitar para que podamos verte, ¿vale? Sí, ya lo puse, sí. Gracias. Dame un segundito por si... Vale. Si ve algún tipo de comentario más. Sabéis que podéis todavía escribir en el chat preguntándole lo que queráis a Federico.
Te transmito una, ha salido casi al principio, una de las preguntas, que dice, en este caso de estudio concreto, al ser una mujer objeto de estudio, ¿se tiene en cuenta también la variable de cómo afecta a su ciclo menstrual, tanto a la energía como el ánimo, como la calidad del sueño? Eh, no está entre las 14 variables, pero sí está abierta la posibilidad de que ella en su proceso de introspección día a día en la bitácora lo pudiera mencionar, ¿no? Uh Como -huh. algo que ella siente que pudiese influir, ¿no? Pero en este caso esto no lo ha hecho, o sea, no ha mencionado que la menstruación o su periodo menstrual haya influido de alguna manera, ¿no? Sí, aunque en realidad sería interesante también ver esta variable, ¿no? Porque al final estamos hablando también como de, digamos, efectos también, aunque sea en microdosis, efectos neurológicos o, ¿no? O de neurotransmisores. Y al fin y al cabo toda esta parte hormonal y demás también tiene que, imagino que hará algún tipo de reacción, ¿no? Bueno, sí, pero no lo hemos querido poner como una de las 14 variables, ¿sí? Uh -huh. Porque no, pero sí está abierta la posibilidad de que la persona, la mujer en este caso, si siente que algo ha influido en su proceso diario, lo pudiese compartir, ¿no? Pero me has dejado pensando, ¿ah? Sí, Si de hecho, habría que incorporar una quinceava variable. sería interesante, la verdad, porque al final, bueno, Ya. yo lo que veo en terapia al final también es que este tema condiciona también cómo viene una mujer a la sesión, ¿no? Hay momentos en los que están un poquito más susceptibles o ellas notan directamente y te pueden decir que hay una diferencia a nivel emocional y es lógica, ¿no? Por el plano hormonal. De hecho, pregunta también a alguien que nos está viendo si se ha observado alguna diferencia entre los estudios entre hombres y mujeres. Eh, no necesariamente, ¿ah? Bueno, son 51 bitácoras, que estamos evaluando, y del año pasado, y lo que sí hemos encontrado, no diferencia por sexos, ¿ah? Eh, que pudiéramos considerar significativas, ¿no? Uh -huh. Eh, Sí, no, pero igual sería interesante de repente ir comparando resultados por sexo para ver si es que se encuentra alguna diferencia, pero hasta ahora no hemos encontrado, ¿no? Vale, paso a la siguiente pregunta que dice, por tu aprendizaje con esa paciente, ¿qué dirías tú que sirve a un ser humano para afrontar el miedo a la soledad? ¿No? Yo creo que es una pregunta un poco más como de aterrizaje, ¿no? Ya, sí, ahí tal vez habría que diferenciar la soledad positiva de la soledad negativa, ¿no? Uh -huh. O sea, en la soledad negativa es aquella que nos lleva al aislamiento de las personas, a evitarlas, que se puede expresar, por ejemplo, en fobia social o algún otro tipo de comportamiento aislacionista, ¿no? O esa soledad negativa puede llevarnos a ser irascibles y maltratadores con las personas o no tener buen trato con ellas y al final esto, nos aislamos de ellas, pero hay una parte interna nuestra que nos está boicoteando, ¿no? Pero existe la soledad positiva, ¿no? Que es que yo puedo sentirme conmigo mismo cómodo o cómoda con las cosas que estoy haciendo y, y de vez en cuando o con cierta frecuencia o regularidad tener relaciones con las personas que amo, que quiero, ¿no? Uh -huh. Incluso puedo vivir con ellas o no vivir con ellas, y vivir solo o sola y gozar con mi soledad, ¿no? Cuando la entiendo de manera positiva, ¿no? El problema es que con la soledad negativa es esto, ¿no? De que a veces nosotros mismos nos ponemos algunas trampas para no relacionarnos con las personas
porque tenemos el temor, no porque no queramos, sino porque tenemos el temor a que nos hagan daño, o el temor a que si nos abrimos, porque lo contrario de la soledad negativa es la apertura amorosa, ¿no? La apertura esto cariñosa y el temor de que si yo me abro de esa manera, la otra persona me ve vulnerable y me puede hacer algún tipo de daño y puedo sufrir o tener dolor, ¿no? Entonces, la soledad negativa a veces viene acompañada de eso, ¿no? Del miedo al sufrimiento, al dolor, ¿no? Ujú. Creo que si logramos superar esos miedos al sufrimiento, al dolor, por experiencias negativas, vamos a poder encontrarnos con personas con las cuales nos llevemos bien, ¿no? Y mientras no lo superemos y se vuelva un trauma, vamos a tropezarnos con la misma piedra, ¿no? O sea, vamos a repetir, conectarnos con personas que de repente nos van a hacer daño y vamos a corroborar de que no es bueno relacionarnos con la gente, ¿no? Vamos a tener esta tendencia a la compulsión, a la repetición, ¿no? De conductas inapropiadas y que nosotros no nos damos cuenta que estamos tropezándonos con la misma piedra y volvemos otra vez y nos confirmamos en esa idea de que mejor solo que relacionándonos con los demás. Preguntan también a colección de la anterior si se analiza previamente el porqué del problema de sentir soledad. Creo que no solamente en este caso, sino que también podríamos ampliarlo, generalizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de dónde viene ese miedo a la soledad, cuando la elegimos y cuando no, ¿no? ¿Por qué podemos sentir ese miedo? Y, perdona, Federico, sí, ¿de qué manera puede generar también ansiedad ese miedo? ¿Cómo ese miedo después puede convertirse en una ansiedad? Claro, hay varios enfoques para preguntarnos de dónde viene ese miedo a la soledad, ¿no? Uno de ellos es preguntarnos en el aquí y ahora qué le está pasando a la persona y de repente ayudarla a resolver los temas del presente que le están llevando a eso. Pero muchas veces ese miedo a la soledad podemos encontrarle algún origen en la infancia y en los procesos de crianza y de construcción de las relaciones desde muy temprano, ¿no? El apego a los padres, las primeras relaciones entre los padres con los hijos, ¿no? Eh, en algunos casos, no en la mayoría, pero en algunos casos podríamos encontrar tal vez como diría Stanislas Grof, algunos problemas de traumas de parto, de nacimiento, ¿no? Pero eso habría que investigar un poco más a fondo, o algunas problemas transpersonales que se traen de generaciones anteriores o de líneas filogenéticas, ¿no? Pero lo más probable es que sean temas que tienen que ver con procesos en la infancia que no se han desarrollado de manera armónica, ¿no? De contención de los padres, particularmente de la madre hacia el hijo, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar que la soledad no se convierta en ansiedad? Bueno, en general la ansiedad en sí misma no es algo negativo, ¿no? Si yo estoy cruzando una avenida y un carro me va a atropellar, obviamente me puedo poner ansioso, ¿no? Y superar eso con una rapidez enorme, pero el tema es cuando la ansiedad se mantiene como algo permanente y disfuncional y aparece en circunstancias en las cuales no es necesario que estén, ¿no? Entonces, el tema de la ansiedad, esto podríamos encontrarle como tres dimensiones, ¿sí? Tiene un plano cognitivo, un plano emocional y un plano físico. La ansiedad la sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? La sentimos con que a veces se nos corta la respiración. Cuando es muy, muy agudo ese corte de respiración, nos puede llevar a los ataques de pánico, ¿no? O podemos sentir su oración, o podemos sentir que se nos bloquea la mente, ¿no? Y no podemos pensar claramente porque el miedo es muy alto, ¿no? Entonces, en esas circunstancias,
hay una serie de procesos que nos ayudan desde lo físico a superarlo, ¿no? La armonización de la respiración, ¿no? Lo que los psicólogos llaman la respiración diafragmática o abdominal, los procesos de ejercicios que nos ayudan a potenciar la respiración, como los que vienen de la orientación de las culturas orientales, de la India o de China, del budismo, del hinduismo, como el yoga, o las occidentales como la meditación mindfulness o conciencia plena, ¿no? Todo eso que trabajan desde el plano mucho de lo físico van a ayudar a que modulemos nuestra ansiedad, ¿no? Y ya desde el plano de las emociones la parte cognitiva, me parece que trabajar en procesos de consejería o psicoterapia también pueden ayudar mucho de acuerdo al enfoque que tenga cada terapeuta para que la persona vaya armonizando, ¿no? Siempre, esa es mi perspectiva, siempre creo que lo mejor es trabajar en las tres dimensiones, ¿no? La cognitiva o las cuatro, la espiritual, la cognitiva, la emocional y la física, para que la persona logre superar armónicamente sus procesos, ¿no? Y no solamente trabajar lo cognitivo, como trabaja la escuela conductista fundamentalmente, o lo emocional, como trabaja la escuela humanística y psicoanalítica, sino incorporar las otras, ¿no? La física y la espiritual, como propone la psicología transpersonal. Un enfoque holístico, organístico, completo, creo que sería lo ideal, ¿no? Ujú. Preguntan también, Federico, a ver. Desde una perspectiva transpersonal, ¿cómo podríamos interpretar la ansiedad? Bueno, la perspectiva transpersonal reconoce los traumas de la primera infancia, ¿no? La parte biográfica, digamos, del ser humano, entonces no hay que descartar eso, ¿no? No nos olvidemos que la perspectiva transpersonal reconoce lo biográfico, los traumas de nacimiento y lo que puede ser todo lo que tiene que ver con el inconsciente transpersonal o inconsciente colectivo, como diría Jung, ¿no? Entonces, uno es que estar abiertos a que el trauma puede tener un origen en la historia de la persona, en toda la parte biográfica. Otra dimensión tiene que ver con los traumas de nacimiento, ¿no? Que han sido trabajados por Otto Rank y particularmente en los últimos años por Stanislav Grof, ¿no? Y donde ahí se pueden generar situaciones de angustia dependiendo cómo haya sido la experiencia de parto que haya tenido la persona, ¿no? Y hay 4 fases en las cuales se puede generar dificultades en los momentos del nacimiento. Y luego tenemos la parte, digamos, del inconsciente colectivo o del inconsciente transpersonal que tiene que ver con diferentes fuentes, ¿no? Bert Hellinger, por ejemplo, que creó las constelaciones familiares, menciona que hasta 6 o 7 generaciones antes de uno puede haber una transmisión como de traumas de generación en generación. Entonces puede haber experiencias, digamos, de los tatarabuelos o bisabuelos que se ha ido transmitiendo hacia la generación presente, ¿no? La epigenética también nos plantea de que hay cierto tipo de transmisiones que podrían darse con ciertos procesos de modificación del ADN de la persona, ¿no? Y luego están ya los traumas que podríamos considerar más transculturales o de grupos específicos, ¿no? Podemos encontrar en poblaciones que han sufrido durante muchas generaciones guerras o experiencias traumáticas, que también ese tipo de traumas están presentes en sus sueños y en su proceso de compartir, ¿no? Cuando uno ve pacientes, por ejemplo, de jóvenes, o bueno, pueden ser mayores, pero jóvenes, digamos, de origen judío,
uno puede encontrar de que esto presentan algunos traumas con fantasías o sueños o pesadillas que tienen que ver con la primera, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y todo este tipo de problemas, ¿no? Y también podríamos pensar en otros pueblos que tienen como experiencias, que han pasado experiencias traumáticas muy fuertes por guerras o catástrofes, que también podrían encontrarse algunas transmisiones de este tipo, ¿no? Entonces, estar abiertos a esto, ¿no? Estar con la mente abierta, amplia, porque hay todas estas posibilidades, ¿no? Yo te quería preguntar también cómo crees que pueden ayudar los estados expandidos o modificados de conciencia, cómo pueden ayudarnos o cómo pueden ayudar también en el proceso psicoterapéutico a solventar o atravesar ese miedo. Bueno, los estados ampliados de conciencia es como que una de las maneras que la psicología transpersonal reconoce como óptimas para superar todo tipo de traumas, ¿no? Estos estados ampliados de conciencia o modificados de conciencia los podemos alcanzar de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es a través de la meditación profunda, otra es a través de danzas y rítmicas muy desarrolladas. Por ejemplo, hay escuelas como la biodanza que ha desarrollado Rolando Toro, o la danza primal de Daniel Taropio, por ejemplo, que permite que los participantes alcancen estos estados de trance muy grandes, estados ampliados de conciencia, pero no son los únicos, ¿no? También las tradiciones religiosas clásicas cristianas, ¿no? Católicas, evangélicas, cuando las personas participan en estas misas de sanación, pueden entrar en estados de catarsis y estados de trance muy grandes, ¿no? Bueno, la tradición de meditación budista también, también la tradición hinduista. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Y bueno, y también están las tradiciones ancestrales, ¿no? De los pueblos andinos amazónicos, de la tradición mexicana o de los indios de las praderas norteamericanas, pero también hay otros pueblos como de Asia, de Mongolia, de Rusia o de Europa Oriental, o los celtas, ¿no? En la zona de Inglaterra, donde también participar en este tipo de ceremonias ancestrales permiten alcanzar estos estados ampliados de conciencia. ¿Qué pasa si yo alcanzo esos estados ampliados de conciencia a través de estas formas y otras más que ustedes seguro conocen que no he mencionado? Que lo que nos permite es eso, ampliar nuestro nivel de conciencia de tal manera que logramos integrar lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual, lo físico, de una manera tan profunda que no necesariamente pasa por procesos cognitivos de comprensión de la razón, ¿no? Nosotros en la cultura occidental como que estamos muy interesados en comprender y procesar todo esto como matemáticamente o como lógicamente, pero en los estados ampliados de conciencia, como que las 4 dimensiones que he mencionado, la física, la emocional, la cognitiva y la espiritual, se sintetizan, y lo que logramos es, con esos estados ampliados de conciencia, es una síntesis o una catarsis o un proceso de comprensión organísmica que va mucho más allá de si yo lo logro expresar en palabras. Por eso que las personas que han vivido estados ampliados de conciencia después se sienten mejor, ¿no? Pero no necesariamente pueden expresar en palabras todo lo que han vivido y lo que han procesado y sintetizado. Y muchas veces, después de varios días, semanas o incluso meses, toman conciencia de que cambios que se han dado en su vida tienen una lógica y una explicación por esa experiencia de estados ampliados de conciencia, porque no había otra cosa importante en su vida que haya modificado su quehacer como para explicar esos cambios positivos que ha tenido, ¿no? Sí, me estaba a mí resonando, ¿no? Como eco de las ponencias que hemos visto estos días, que al final volvemos a dirigirnos a esa parte de la comprensión, ¿no? Que pueden darse en ese estado modificado o ampliado de conciencia, pero sin embargo no es un entender, es un comprender
que, como tú estabas señalando, quizá se sucede a través de los días o coge forma a través de los días y no en ese momento, ¿no? Que no entendemos, ¿no? A nivel mental, sino que hay una comprensión y eso es lo que hace de alguna forma que podamos ir como hacia eso que nos conflictúa y de alguna forma resolverlo. De hecho, voy a recoger una pregunta que dice que la han hecho durante estos días, pero que me parecía muy interesante, quería recogerla en algún momento porque creo que es muy importante también el ver cómo podemos, una vez instaurado o el trauma establecido en nosotros, cómo podemos hacer ese camino a la inversa. Ya, lo que pasa, sí, lo que pasa es que, claro, esa es una pregunta que tiene que ver con el enfoque, el abordaje, ¿no? Eh, por ejemplo, si uno practica respiración holotrópica, ¿no? Que es la Sí. técnica que ha desarrollado Stanislas Grof, ¿no? Eh, cuando uno hace respiración holotrópica y entra en estos estados de trance porque está echado en una camilla o en el piso, en fin, cómodamente en un colchón y está respirando rápidamente y entra en estos estados de trance, esos estados ampliados de conciencia, eh, normalmente el inconsciente toma el control del proceso y uno de los elementos que es importante considerar en la psicología transpersonal, reconocemos que el inconsciente tiene cierto nivel de sabiduría. A diferencia de el psicoanálisis, que considera que en el inconsciente no hay como una especie de razón o funcionamiento lógico, acá sí consideramos que en el inconsciente hay un nivel de sabiduría y que es este inconsciente el que va un poco decidir y organizar cómo se dan los procesos, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas personas no desean entrar a experiencias de estados ampliados de conciencia o propuestas transpersonales porque tienen temor a perder el control, ¿no? ¿Cierto? Tiene Racional, mucho que digamos. ver con el miedo, ¿no? Que es nuestro tema fundamental, la resistencia. Exacto, sí, exacto, sí. Ahora, también hay que tener presente que tampoco es que la persona pierde la conciencia, ¿no? En los procesos terapéuticos transpersonales, los más correctos y adecuados, hay un plano de la persona que siempre está como consciente. Entonces, no es que uno no está consciente y después no necesariamente se acuerda de las cosas que ha vivido, ¿no? Siempre hay un lado de la conciencia que está presente y que la persona en cualquier momento puede parar, abrir los ojos, en el caso de respiración holotrópica, que es con ojos cerrados, y volver al presente, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno entra a estos estados y comienza a sanar cosas? No necesariamente hay una lógica en el sentido de que, bueno, primero vamos a sanar los traumas biográficos, luego pasamos a los perinatales y luego pasamos a los transpersonales. Nuestro inconsciente en este proceso de sanación va a ver hacia dónde nos lleva. De repente nos lleva de frente a lo transpersonal o a lo perinatal y no nos toca unos procesos biográficos, ¿no? O de repente yo voy a un proceso de terapia transpersonal y entro en estados ampliados de conciencia y digo, yo he venido porque quiero trabajar mi trauma de abuso infantil que tuve con un primo cuando tenía 5 o 6 años y él era 15 años mayor que yo. Y yo por eso vengo y de repente siento que cuando hago el proceso de estar en trance, en estados ampliados de conciencia, eso va a emerger. Puede ser que emerja, pero de repente emergen otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que no necesariamente hay una secuencia que explique las cosas que van a emerger. Pero lo que sí nos enseña Stanislas Grof es que existen lo que se llaman los COEX, es decir, que si emerge que son las experiencias condexadas, que le llama COEX, ¿no? Traumáticas, que si emerge un problema traumático, lo más probable es que en ese proceso de estados ampliados de conciencia emerjan todos los que tienen que ver con asociados a esta experiencia traumática, ¿no? Entonces, eso es lo que él llama COES, o sea que sí hay un hilo conductor.
pero qué proceso traumático voy a resolver. No necesariamente la respuesta me la va a dar mi consciente, sino me va a dar este inconsciente que tiene su propia lógica y sabiduría y que entiende que yo tengo que sanar algo y no otra cosa, ¿no? Y también esto precisa la intensidad del proceso, ¿no? Hay experiencias que yo las puedo sentir como leves o ligeras o pueden ser como muy profundas y la intensidad de lo que se vive también es diferente en sesión y en proceso. No podemos igualar un proceso de un paciente con la de otro, ¿no? Porque cada uno tiene distintas cosas que sanar y en distintas intensidades también, ¿no? Creo, Federico, también que un poco a lo que te refieres es que al final en el inconsciente es donde normalmente reside el trauma, ¿no? Entonces muchas veces nos empeñamos en que la terapia vaya hacia lo consciente, lo verbal y todo este ámbito, pero algunas veces tiene más poder el inconsciente, ¿no? Hay una pregunta también que he visto que se ha ido repitiendo, que yo creo que va en relación también a, claro, y es una pregunta que yo considero que es normal también, porque al final parece que si no lo hacemos de una forma consciente, si estamos hablando de estados modificados, expandidos de conciencia y todo este tipo de técnicas, ¿no? Que son pues, más transpersonales, aunque dentro del transpersonal también sabes que hay una amplia gama de técnicas, ¿no? Si los resultados de la terapia o del tratamiento permanecen sin esa técnica concreta. Claro, a ver, lo importante es que existe la posibilidad de que hayan experiencias sumamente sanadoras y correctoras únicas, ¿no? Pero lo más probable es que uno necesite, como su nombre indica, una terapia, ¿no? Y la terapia implica continuidad en el tiempo, es decir, tampoco la psicología o la psicoterapia transpersonal es magia, ¿no? Yo puedo empezar a solucionar un trauma en una sesión, pero puede ser que necesite varias sesiones, ¿no? Y necesite además después de eso trabajar otros temas correlacionados a esa experiencia, a esa experiencia traumática, ¿no? Pero, ojo, se dan dos cosas que son importantes. Es la liberación de la energía reprimida, traumática, que se libera, y el proceso de insight, ¿no? Entonces, como yo logro tener un nivel de comprensión total, aunque donde un plano es lo cognitivo, pero no es lo único, lo consciente, entonces eso es lo que me permite a mí no repetir ese tipo de experiencias, porque si no solamente sería una catarsis, ¿no? Entonces ya yo hago la catarsis, me libero, ¿no? Me siento bien, y bueno, pero después de repente 2, 3 días o de 2, 3 meses vuelve a aparecer a una situación parecida o vuelvo a tener una experiencia que me lleva a revivir un trauma parecido, ¿no? Entonces, aparte de la experiencia catártica que se da en el estado ampliado de conciencia, también está el proceso de ordenamiento a través de los procesos de insight para comprender lo que me está pasando y porque ahí lo que estoy haciendo es integrar todos los planos, ¿no? Y el trauma que muchas veces se puede explicar, entre otras teorías, como que se ha disociado dos hemisferios, el hemisferio izquierdo con el derecho, la razón con la emoción, y lo que nosotros logramos es integrarlo. Si nosotros entendemos la resolución del trauma como la integración de todos los planos, físico, emocional, cognitivo y espiritual, entonces va a ser muy difícil que volvamos a tener una experiencia parecida, vuelva a aparecer, porque está resuelto. Y yo he aprendido, por lo tanto, a cómo manejarme en situaciones parecidas para no repetirlas, ¿no? Muy bien, Federico, muy interesante. Nos hemos quedado sin tiempo. Espero que hayas estado a gusto también, que hayas disfrutado tanto como yo de esta explicación y este diálogo. ¿Vale? Si te gustaría añadir algo más, así brevemente. Nada, bueno, agradecerles a todos ustedes, a la Asociación Transpersonal Iberoamericana por este esfuerzo y al Ayuntamiento de Tudela, ¿no? Que no es así de fácil encontrar un organismo público que promueve este tipo de actividades. Así que
sigamos con eso, cuidemos esas relaciones. Y bueno, Muchas espero que gracias. haya podido ayudar al público a aclarar algunas dudas. A Gracias, ustedes, gracias, Federico. Gracias. de nada. A ver, bueno, yo os pido por favor que abandonemos esta reunión, ¿vale? La gente que queda aquí en este vídeo. Vamos a pasar directamente al siguiente, filosófico de Alfonso Verdoy. Y antes de cortar, me gustaría recordaros lo que se recomienda disponer para la práctica, el taller que va a hacer Ana después del resumen de las jornadas. Lo que recomienda es agua para beber, libreta, papel, bolígrafo.